Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio al programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que junto con CONCEFIR y el Colegio Colimense, pues seguimos empujando el reposicionamiento de la educación física. Agradeciéndoles que nos estén sintonizando y bueno, más tarde que nos hagan favor de compartir el programa porque tenemos buenas estadísticas y bueno, estas estadísticas se dan gracias al apoyo y respaldo de todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar el programa del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido muy relevante porque pues, en las semanas anteriores hemos estado hablando que el Sistema Nacional de Educación Física, y bueno, al final todo esto tiene costo, y para poder ver si es factible un proyecto o no, pues se tienen que analizar los números. Y el día de hoy vamos a ver algo. Parte de esto es un proyecto que tenemos estructurado en dos secciones. Uno es primeramente la posición ideal de la educación física en cuanto al egreso, en cuanto al gasto, y la otra es los sustentos legales que existen para poderla cubrir, ¿no? Nosotros como profesionales de educación física tenemos la obligación de estar presentando ante los tomadores de decisiones pues proyectos, propuestas, y bueno, pues ahora sí, como dicen, ojalá encontremos una buena voluntad política positiva y que conozcan de educación física para que puedan respaldar la misma. Pero bueno, en esta ocasión nos acompaña bueno, el buen médico cirujano, colega de Educación Física, José Luis Ibarra, presidente de CONCEFIR. José Luis, buenas tardes, qué bueno que nos acompañas en este tema tan relevante como es cuánto cuesta la educación física y cómo se puede dar el soporte económico. Pues antes que todo, buenas tardes, todo un privilegio estar en estos micrófonos y siempre en contacto con la Nación Educación Física. Gracias. Gracias, José Luis, pues bueno, vamos a dar inicio. Por ahí le mandamos a Iván un Excel que tiene unas franjitas amarillas. Sí les queremos comentar que toda la información que se presenta o que les vamos a mostrar el día de hoy tiene un sustento, un soporte, y es nuestro documento base ha sido esta estadística. No sé si lo puedes subir, Iván, para que se pueda ver. Esta estadística la sacamos de la Secretaría de Educación Pública, donde viene hasta arriba para que se vea el encabezado. Lo emite la Secretaría de Educación Pública, es la estadística del año 2020-2021, y donde, bueno, pues nos habla cuántas escuelas hay, cuántos docentes hay, cuántos alumnos hay, ya sean hombres, mujeres, docentes, hombres, mujeres. Y si lo recorres hacia la derecha hay un apartado donde dice cuántos colegas de educación física en activo hay en la República Mexicana. Del lado izquierdo, no, vas bien Iván, ahí del lado izquierdo están los estados y aquí tenemos cuántos docentes de educación física hay. Si los entras, si lo puedes crecer, Iván, sobre todo para que vean que es un trabajo serio. Y bueno, pues tomamos de referencia la información existente. Y bueno, pues si los centras la parte amarilla, Iván, ¿sí? Tenemos cuántos colegas de educación física hay en toda la República, que nos da un total de 80 y tantos mil. Si lo bajas hasta la parte final del archivo, Iván, vamos a ver el gran total de colegas de educación física que se tienen en la República Mexicana. Nos dice esa estadística que tenemos un total de 83,454 colegas de educación física, un número menor en comparación a un sustento que hicimos en el año 2017. Así es. Porque al parecer pues ya no está siendo tan atractivo ser profesional de educación física, ¿no, José Luis? Por lo menos es mi interpretación y los números dicen algo. ¿A ti qué te dirían? Que hay una disminución aproximada de 6,000 gentes menos en educación física en la República Mexicana, cuando debería de estar incrementado, porque ahorita vamos a ver números
medios patéticos, ¿no? Sí, la inercia debiese ser un incremento, pero aquí tenemos varios factores que hay que tomar en cuenta. Sobre todo desde el 2000, no quisiera ser tan arriesgado, 2010 creo, más o menos por esos años, cuando se implementa, un poquito más, 2013, cuando se implementa el concurso y los exámenes para el servicio profesional de carrera. Hay que recordar que, al menos aquí en la Ciudad de México, y creo que en otros lugares, cuando tú terminabas la profesión, inmediatamente te daban una plaza, quizá de pocas horas, como fue nuestro caso, ¿no? Nos daban una placita de 16 horas, después de 19. Creo que los chicos ya licenciados, como el maestro Juan Manso, que tengo el privilegio de ver desde aquí, al cual le mandamos un saludo muy afectuoso, salían con 21 horas, una plaza de 19 y una de 3, que sumaban 21 horas. Pero ya tenemos ya casi una década en la que no. Entonces, como lo comenta el maestro Ovidio, eso ha desincentivado la profesión, porque uno puede salir de la facultad de medicina, de la universidad, con grandes blasones, pero pues tienes que buscar un trabajo, porque nadie te lo va a asegurar, aunque llegues hasta un grado de doctorado, tienes que buscar esas iniciativas, y ese es un paso importante. Ahora, hay que pensar que de esos 83,000, de esos 83,000 hay que ver en qué condiciones están. Por eso soy incisivo en lo de horas, porque puede ser que tenga 16 horas en los estados donde se maneja una dirección o un ente de educación física estatal y otro federal, pues hay muchas divergencias con respecto a esas horas. Entonces, no nos vayamos con la finta, para ser claro, de que todos esos 80 y tantos mil tienen tiempo completo en educación física. No. Definitivamente ese es un punto muy vital, y eso pues hay que tomarlo en cuenta para ver la situación real, el escenario real del educador físico. Gracias, José Luis. Bueno, pues ahí tenemos en pantalla esta información, la vamos a tener disponible en el sitio web del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, porque es mucha información y es muy interesante, y bueno, nosotros la quisimos mostrar porque bueno, pues tenemos que presentar cosas reales, trabajos reales, sustentadas en la información que la tomo como oficial, ya que la emitió la Secretaría de Educación Pública. Entonces a Eduardo, que es encargado aquí del sitio web del colegio, le vamos a pedir que lo suban, y bueno, ustedes lo podrán descargar e imprimir, o ahí viene inclusive la fuente para que ustedes lo vean. Pero bueno, también traemos una presentación en PowerPoint, Iván, en donde vámonos hasta el inicio, otra adelante. Bueno, aquí primeramente, pues como ves, es un trabajo para tomadores de decisiones importante. ¿Qué es la educación física, verdad, José Luis? Hemos detectado en las citas que hemos ido, llámense Cámara de Diputados, misma Secretaría de Educación Pública, no saben lo que es educación física. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Esa es la mía, ¿cuál ha sido la tuya? No, pues no es nada más nuestra experiencia, maestro Ovidio, sino la realidad, incluso en los documentos oficiales. La misma CONADE en la Ley General de Cultura Física y Deporte maneja una definición de lo que es la cultura física, pero lo inaudito es que educación física lo determina como una parte de la cultura física y nos quedamos ahí, olvidando todas las bondades de la esencia de, antes que nada, es una intervención pedagógica, es una intervención que aspira a través del movimiento crear el desenvolvimiento biopsicosocial, según la taxonomía de Benjamin Bloom, en el aspecto del sujeto en toda su línea de vida. Ese también es un punto muy toral. ¿Por qué razón? Porque todos nos vamos con la inercia que educación física es primaria, secundaria y preescolar. Señores, no. La actividad física está más que claro que debe estar presente en todas las etapas del sujeto, y ahí es donde pues empezamos dirían en mi pueblo, a chacualatear, porque no está la definición específica. Y si a eso le agregamos que cuando el Colegio Mexicano de Educadores Físicos intervino tratando de dar a entender la importancia de que se agregue educación física a esto, nos indicaban que era una manera, claro, los jurisconsultos, de sectorizar más. Pues ya está sectorizado desde el término cultura física.
Gracias, José Luis. Pues bueno, pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos habla de factibilidad. El presentar este trabajo debe de ser algo que se puede realizar, ¿verdad? El que lo quiero, pero tengo con qué. Y bueno, nosotros como profesionales de la especialidad tenemos que acercar a las autoridades pues alternativas de solución, ¿no? Yo que tenemos serios problemas en nuestro país en el aspecto de salud por no tener una buena educación física, ¿sí? Entonces tenemos esta situación de factibilidad. Esta presentación estará en el sitio web del colegio para que ustedes con calma lo puedan ir leyendo. Bueno, vamos a entrar a estadísticas, ¿sí? Vamos a entrar a estadísticas y Iván, si nos haces favor de pasar a la siguiente lámina. Pues bueno, nosotros tenemos que nuestro proyecto del Sistema Nacional de Educación Física abarca la situación de toda la República Mexicana. Y aquí estamos hablando que la República Mexicana, hasta el día de ayer, porque contra el 2017 hubo incrementos de municipios, se cuenta con 2,458 municipios, ¿sí? Y en este caso, de acuerdo a las cifras que nos da la Secretaría de Educación Pública, reiteramos el número de que hay 83,454 educadores físicos en activo laborando dentro del ámbito gubernamental, pero fíjense, son 83,000, pero si pasamos a cuántas escuelas hay en la República Mexicana, pasamos a la siguiente lámina. Las estadísticas que les presenté es que hay 197,843 escuelas, un déficit enorme, ¿no, José Luis? Para que haya una educación física, quiere decir que no se están generando la mano de obra necesaria para que se dé educación física de calidad. Y bueno, pues que se sigue creciendo, la población sigue creciendo y vamos a ver más adelante estadísticas de producción de educadores físicos. ¿Qué puedes comentarnos ante estas 197,000 planteles escolares contra 83,000 colegas de educación física que se suman a lo que tú dices? No todos tienen tiempo completo, hay muchas variantes. Y aún más, no por hacer menos, porque mis respetos siempre eternos para los compañeros, pero recuerden que no todos somos licenciados en educación física, ¿eh? Hay que recordar que me aventuraré a decir, pero no tengo bien el dato, como el 30 y tantos % son egresados de las licenciaturas en deporte y ciencias del deporte, que abarca las las universidades, que por ser autónomas pueden realizar incluso sus mismos planes, como es el caso de la Universidad de Colima, que tiene 3 licenciaturas diferentes y más de 2,000 alumnos en este rubro. Pero volviendo a la pregunta que tú me haces tan valiosa, me recuerda el famoso documento tan reiterado aquí que se llama Hacia una educación física de calidad en el sistema educativo mexicano, de UNESCO y todas las instancias que hemos dicho, porque ahí incluso hay hasta controversia entre la misma Secretaría de Educación Pública, porque los números no les cuadran, no corresponden, mientras un sector de la misma SEP nos dice que está cubierta la demanda, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, y hasta con 2 sesiones. Otras instancias nos dicen no, como diría aquel preciso, yo tengo otros datos, ¿sabes qué? Hay una, pero si también nos vamos a nivel de la República Mexicana, en ese mismo documento que está en la red y está en la zona de artículos del Colegio Mexicano, ahí vamos a encontrar que en la zona norte, muy al norte, y muy al sur, pues hay una gran población que no está cubierta por ningún profesor de educación física, más aún si nos vamos ya en aspectos sectoriales como CONAFE, en los cuales pues no hay ningún educador físico. Así es, José Luis, pues gracias. Bueno, quiero comentarles aquí, ahora sí tenemos muy buena audiencia, sí quiero comentarles, agradecerle a Héctor y Casa, Januario que están sintonizándonos, Liliana, y Basel de Educación Física desde Acapulco, gracias por sintonizarnos, ayúdanos a compartir esto con tus colegas de Acapulco. Víctor Rodríguez, nuestro colega integrante del colegio que nos ayuda
a difundir de manera muy puntual, ya que él El tiene maestro y experiencia. periodista. Así es, nos ayuda. Jairo Cabrera, gracias desde Petén, Guatemala. Ah, qué bueno, el colegio está ya llegando lejos de las fronteras mexicanas. Gracias por sintonizarnos, Jairo. Ángel Fernando Rangel, profe Ángel, pues precisamente tú fuiste uno de los que más nos insististe o puntualizaste la situación de números, y es lo que estamos presentando. Son un bloque de 2 programas, y bueno, agradecemos tu coaching. De hecho, te comento que ya establecimos comunicación, contactamos a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Entonces, como vean, mucha gente nos está orientando para poder pues hacer ruido con educación física. Pero bueno, para efectos de este trabajo regresamos a la presentación, Iván. Para nosotros sacar un costo de lo que se requiere en educación física, hicimos un estimado de todas las escuelas que se tomaron. Viene la numerología, y yo sé que para muchos de educación física no les gustan los números, porque inclusive a algunos les ha costado trabajo leer ciertas cantidades que vamos a ver aquí adelante, pero pues para presentar un proyecto debemos de saber cuánto nos va a costar, y contemplando todos los implementos, ¿sí? Entonces, en este caso sacamos promedios de todas las escuelas que hay en la República Mexicana. Están divididos por nivel educativo, y estamos hablando que un promedio en los preescolares se integran por 6 grupos, en primaria por 10 grupos, en secundaria por 12 grupos, y en bachillerato 6 grupos. O sea, nosotros tomamos esa referencia de acuerdo a la experiencia de muchos de nuestros colegas, ¿sí? Y eso pues ya nos sirve como para empezar a generar números, ¿sí? Pasaríamos a la siguiente lámina, Iván. También es importante saber cuánto se le paga a un profesor de educación física por hora. Sí, acordémonos que trabajamos por hora, ¿no, José Luis? Así es. Y fíjense, bueno, de la consulta que hicimos, hablando de sueldos, porque si metemos carrera magisterial, no todos tienen carrera magisterial, no muchos quinquenios, hablamos de sueldo. El sueldo base de hora, semana, mes de un colega de educación física está en 114 pesos por hora. ¿Tú cómo sientes ese precio, José Luis? Pues hasta me dolió el estómago. ¿Sí? Sí, pues es bajísimo. Bastante bajo. Yo en lo personal, en iniciativa privada, a muchos cuates que son pues empíricos, no tienen la carrera de educación física, pero se certifican en este Colegio Mexicano de Educadores Físicos y en otros más, pues les ofrezco los 200, los 220 pesos, pero esta es una realidad que está en los tabuladores actuales, ¿no? 114 pesos. Lo que un colega que tuviera tiempo completo, o sea, 42 horas a la semana, estaría cobrando aproximadamente 20,000 pesos mensuales. Que bueno, ahí cada quien hablando de su nivel de vida, no sé si sea poco o mucho, pero es lo que se le paga al educador físico en lo que al rubro de sueldo se establece. Y bueno, si multiplicamos, hasta abajo viene estos 83,454 profesores por año, estaría teniendo el Estado una erogación. Ahorita todo esto es erogación, En la próxima sesión vamos a ver lo del IEPS, que bueno, también tenemos que comparar porque actualmente ya hay presupuesto invertido en estos números, ¿sí? Así es. Tenemos que para una nómina anual de profesores de educación física de 83,454, incluido un mes de aguinaldo, nos da 21,698 millones de pesos, 40,000, ¿sí? Es el monto, hablando de la nómina, tomando de referencia este sueldo que pues la investigación con colegas que están activos se calculó. Entonces, bueno, uno es la hora. ¿Tú qué puedes comentarnos al respecto de la nómina anual? Es de 21,698 millones de pesos, 40,000. Pues lo que puedo comentar es
incluso creo que hasta para algunos de ustedes resultará asombroso o hasta hiriente lo que voy a decir, pero esa cantidad es risible si la comparamos con la perspectiva de los gastos que, como dice bien Ovidio, veremos más adelante sobre IEPS. Es risible, nada más, como dicen los chavos, un ligero quemón. Los gastos preventivos podría tener un ahorro de lo que costó y que tanto en los citadinos nos causó ofensa, lo de la famosa línea dorada que ya hemos manejado, que creo que se acercaba a los 100,000 millones y que tuvimos que pagar otros 100,000 millones por los errores. Zafín zafado, no se hizo bien, había que corregir vías y no sé qué, y eso se fue a 200,000, nada más como un ligero avance a lo que podremos analizar. Por eso digo que es una cantidad hasta risible comparado con lo que es el gasto y lo que más adelante analizaremos como medidas preventivas, entre ellas la principal, la educación física. Gracias, José Luis. Pues bueno, este es el primero, es el gasto más fuerte, que es la nómina, ¿no? Siempre les quiero comentar que este trabajo lo tomamos de referencia la estructuración de un presupuesto de egresos de una empresa privada. Entonces, no dudo que pueda tener margen de error, pero bueno, tomamos de base las cifras que mostramos en el Excel anterior. Pues pasamos a la siguiente lámina, que es la necesidad de profesionales de educación física. De acuerdo a todos los grupos que se tienen, para atender a todos ellos, porque aquí consideramos, quiero aclarar que en la estadística que se presenta tenemos un gran total de números de grupos que integran todas estas escuelas, y el objetivo de COMCEFIR, Colegio Colombiense y el Mexicano, es que los niños tomen una clase una clase diaria, 5 a la semana, de educación física. Nosotros estamos haciendo este planteamiento ideal. Lógicamente la factibilidad nos va a llevar a tener ajustes, pero bueno, nosotros estamos haciendo un planteamiento ideal, y eso nos dice que todos estos grupos que van a tener sus 5 clases de educación física a la semana, pues requeriría de 241,462 educadores físicos, que si lo comparamos contra la actualidad, tenemos un déficit, hasta abajo viene marcado, de 158,000 colegas que requeriríamos de más. Yo creo que el sueldo es una parte que impacta, y que en la Dirección General de Profesiones los colegios estamos empujando, porque estamos profesionalmente clasificados como técnicos, no como profesionistas. Aquí lo estamos viendo en la parte del pago por hora, semana, mes. Y bueno, tenemos muchas escuelas, ya sean privadas, con 1000 terminologías sobre cultura física, educación física, que bueno, a lo mejor ayudarían a que este déficit se disminuyera rápidamente, ¿no? Son casi el doble, ¿sí?, de lo que está actualmente en activo. Sí, el censo, si no mal recuerdo, 2018-2019 del normalismo, donde se supone teníamos el más alto número de egresos, el pronóstico era de 7,000 egresados del sector normalista, del sector normalista por año. Efectivamente, eso desalienta, pero ahí sí ya depende tu propio deseo y tu mentalidad. No, pues es que no vamos a cubrir, no, pero la caminata más larga comienza por el primer paso. Claro, fíjense, reforzando el punto anterior que marcó José Luis, el dato que nos dice Censo de Escuelas Formadoras de Educadores Físicos. Si pasamos a la siguiente lámina, una más, sí, ahorita vamos a regresar, la que sigue ahí. Censo de Escuelas Formadoras. En la actualidad, en la República Mexicana, hay 35 escuelas normalistas que generan educadores físicos, y todas ellas en promedio egresan 4,200 educadores al año, educadores físicos al año,
Que bueno, como tú decías, antes salías y se te daba tu plaza en el gobierno, pero ahora ya no es así. O sea, aquí estos 4,200 que egresan, el mínimo es a los que se les asigna plaza, y bueno, deja de darse esa cobertura para poder atender a todos estos grupos en la República Mexicana. Este déficit nos estaríamos llevando en promedio casi 16 años, si dijéramos el gobierno, todos los que egresan de escuelas normales van a irse al trabajo de escuelas oficiales, y nos estaríamos llevando de 16 a 18 años para poder tener toda esa cobertura en educación física en todos los planteles educativos. Sí, o ir sumando estrategias que incrementaran este aspecto. Por ejemplo, pues, yo puedo hablar de nuestra situación de la única escuela de educación física que existe en la Ciudad de México. Efectivamente, nuestra generación en promedio son 250 alumnos en promedio, pero nuestra escuela está subutilizada, porque muy bien podríamos tener un segundo turno que lograría en 4 años duplicar el número de egresados. Y si otras instituciones se pudiesen encontrar en estas mismas situaciones, pues sería magnífico. Aunado, como el mismo modelo integral de la educación física de los colegios ya citados por el maestro Ovidio, podríamos tener una riqueza más amplia de fuentes laborales, porque empezamos realmente a cubrir las verdaderas necesidades sociales que exige nuestro país. Y aún más, hay que recordar que al ser catalogados como profesión de Estado, el Estado de alguna manera asume el compromiso que el recurso, el capital humano que él genera, lo contrata él mismo. Así es, José Luis. Pero bueno, son los números que estamos presentando, precisamente para que sepan ahorita cuál es el egreso, y bueno, hablaremos un poquito del ingreso, de qué elementos están apoyados en ley para poder sufragar estos gastos, ¿no? Y somos insistentes porque del impuesto que vamos a hablar está muy dirigido a eso, ¿no, José Luis? Tú estás más enterado de esta situación. Bueno, regresando a las láminas, y nos regresamos a donde están los baloncitos, Iván, la anterior, pues todas las escuelas requieren de material didáctico, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos con situaciones muy interesantes. Hay escuelas que en el año les dan 2,000 pesos y ya con eso se dan de hecho, ¿no? De que ya se tiene material de educación física. Y bueno, nosotros ahí en lo que pudimos consensar es de que si hubiera un presupuesto anual de 25,000 pesos, no sé cómo lo sientas, si es mucho o poco, José Luis. Lógicamente hablar de una educación física de calidad, 25,000 pesos no es nada, pero también no te puedes ir al extremo de pensar en montos estratosféricos, ¿no? Entonces, estamos calculando que dentro de este costo de educación física, pues asignaríamos 25,000 pesos al año para compra de tus baloncitos, tus conos, tus discos y demás, lo que nos daría multiplicado por el número de escuelas de 4,946,075,000 pesos. Ese es otro de los montos que se sumarían a este egreso de educación física, ¿sí? Claro, ese monto anual tendría variaciones a la baja, porque pues no vas a estar comprando cada año, por ejemplo, colchones, y hay también tener una visión muy responsable de darle más importancia a las actividades deportivas, totalmente deportivas, que son un medio de la educación física, el atletismo, la gimnasia. Esos estimulantes de los patrones básicos de movimiento, pues no requieren grandes erogaciones, pero sí grandes responsabilidades en el cuidado. De hecho, la Guía Operativa 2021 maneja claramente que yo, maestro de educación física, tengo como parte de mi labor profesional la obligación de cuidar, preservar, mantener mi área de trabajo y mi material. Aquí, perdón, me extiendo un poquito, porque la gran creatividad que tiene el educador físico
al realizar sus materiales y usar de reciclado y todo eso, es magnífico. Pero desgraciadamente en algunas escuelas, no, el maestro con latitas ya tiene su material. No, espérame, no va por ahí. Sí apoyamos, pero definitivamente no es para ahorrar un trabajo. Ahí depende mucho de nosotros, de nuestro liderazgo como educadores físicos, de que también en el presupuesto anual de las escuelas haya una partida para educación física. Así es, y que como tú dices, hablando de creatividad, a mí me tocó vivirlo en lo personal y también ver a varios colegas que se tiene la creatividad, no hay material. Oigan, chavos, vamos a hacer colecta de periódicos que tengan en casa. Juntabas tus montañas de periódicos, ibas, los vendías y comprabas tu material, ¿no? O también se reciclaban los palos de escoba, los botes que les ponías cemento y hacías tus obstáculos. O sea, siempre se ha buscado esa creatividad, o se ha denotado esa creatividad de los colegas de educación física. Pero bueno, nosotros estamos hablando que tenemos que evolucionar, ¿no? Como que lo que les estoy platicando está medio arcaico, ¿no? Los botes con cemento. Sí, pero perdón que interrumpa, pero es importante. Tú dijiste claramente, somos bien creativos y ¿sabes qué? Vamos a hacer la colecta de PET, pero ¿qué creen? La normatividad a veces nos lo prohíbe, y no porque no querramos hacerlo, sino a ver, se está manejando dinero, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, dice la autoridad. Bueno, es que a algunos nos valía, tomábamos nuestra valemadrina compuesta, ¿no? Pues te aventabas, pero dabas el servicio, ¿no? Te pedían resultados, si no tenías material, pues algo tenías que implementar. Dicen que más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Así es. Yo creo en todos los aspectos de la vida. Ok, pues bueno, de manera general estamos abordando los rubros que creemos que son los mínimos necesarios para que se pudiera instaurar una educación física de calidad en nuestro país. Son montos estratosféricos. La próxima semana los estaremos comparando contra los ingresos. Pero bueno, para esto, mucho de estos gastos ya están, o sea, esos 83,000 profesores están en nómina. Lógico, no todos tienen tiempo completo. Los grupos, por aquí hay algunos comentarios que Jorge Espinosa nos dice que nos quedamos cortos en lo de primarias. Por desgracia estamos hablando de promedios y algunos casos muy específicos. Pues sí, efectivamente tú tienes 12 grupos, pero el promedio, con las estadísticas que revisamos, nos dan esos números. En estas a lo mejor tú tienes 12, en otros nada más tienen 6, o nos encontramos con casos de escuelas que tienen solamente 3, primero y segundo es un grupo. Entonces aquí jugaron los promedios. Sí, yo te comparto lo que te he dicho. Como asesor séptimo y octavo, mi escuela Luis Cabrera tiene 32 grupos. Es el extremo opuesto. Así es. Juan Vela, también hay que tomar en cuenta las horas lectivas para la asignatura. Sí, efectivamente aquí estamos hablando de situaciones de trabajo directo, porque se tendría que hacer una descarga del trabajo administrativo, que creo se burocratizó mucho la educación, ¿no, José Luis? Tú que estás en activo, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, definitivamente una de las grandes problemáticas de nuestra ciudad fue esa cuestión, no recuerdo el término, pero yo lo tomo como comisión, que te comisionaban unas horas, una parte de tu labor profesional. Como una descarga horaria, ¿no? Como una descarga horaria, porque, qué bueno que recuerdas eso, porque hay que recordar también que dentro de la ley del trabajo, una profesión que se lleva a cabo a la intemperie, es un desgaste energético y es una exposición a enfermedades profesionales muy específicos. No voy a exagerar, aunque sé que algunos van a pensar que estoy exagerando muchísimo, pero varios compañeros han muerto de cáncer de piel, desgraciadamente, y hasta los nombres puedo decir que por respeto a ellos no lo voy a decir, pero el hecho de estar a la intemperie, eso ya es un gasto energético y un riesgo profesional que tendría en vías y en apego a normatividad que ser contabilizado dentro del sueldo de un trabajador. Oye, José Luis, sí, ¿verdad? Bueno, es que hay muchas cosas que saldrían, por eso este trabajo se habla que
no nada más se haría por el lado de la SEP, sino también entra salud, Así es. O sea, es un trabajo intersecretarial, ¿no? Sí. Donde tendrán que intervenir varias secretarías de Estado. Sí, la famosa concurrencia, ese término político, la concurrencia que se refiere a que tú, Secretaría de Educación Pública, tú de Trabajo, tú y yo, tenemos la concurrencia, o sea, la obligación de llegar a un objetivo, pero en esa concurrencia se disipan los procesos y nos tienen como nos tienen. Gracias, José Luis. Juan Manuel Hernández te manda a saludar, que se acuerda cuando tirabas polilla en el campo de Americano. Ay, perdón, el gato te manda a saludar. Profe Roldán, saludándonos, y sabemos que todos estamos poniendo nuestro granito para reposicionar en la educación física, tú eres uno de ellos. Alejandro Morales de Tamaulipas nos dice, con la captación del impuesto a las bebidas azucaradas, se cubriría esta necesidad. Es la parte que continúa, ya traemos números, pero bueno, no quisimos toda esta información sacarle en un programa. Todo lo que es IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, se los vamos a presentar en la siguiente sesión, porque entonces ahorita ya tenemos identificadas los egresos, tenemos que ver por qué recursos se debe contar para poder subsidiar esto. Sí, eso lo vamos a ver. Alex, y como siempre, tú apoyándonos allá en Tamaulipas con todos tus profes. Ruth Pérez también nos está viendo. Januario sigue con el rollo. Januario siempre se pelea con los tomadores de decisiones, que no es educación física, es activación física. Es su hobby, es su hobby. Es su hobby, ¿verdad? Es el especialista de activación física. No, efectivamente, Sergio, esa gran confusión de los tomadores de decisión. Y un ligero quemón para el compañero que muy acertadamente nos menciona lo del IEPS, porque hay que recordar que no nada más es bebidas azucaradas, es todos los alimentos de alta densidad energética, nada más como un ligero quemón de lo que hablaremos, porque no son nada más los refrescos, para no entender, eso es un pedacito de todo. Por eso los números que vamos a comentar más adelante en otro programa, pues hasta espantan, espantan de verdad, porque impactan incluso el Producto Interno Bruto de toda una nación. Sí, bueno, Héctor nos comenta, Héctor Icaza, todos los egresados, para cubrir ese déficit que se tiene de egresados que no tienen plaza, pues es de uno de los muchos puntos que se tienen que destrabar. Felipe Beltrán nos está viendo, Jorge Vital hasta Cancún, saludos, muy buen Jorge. Ruth Pérez Roel, saludos, maestro Ibarra. Raimundo Escobar, un abrazo de Raimundo, que es de la generación 2004-2008. Pues bueno, estos son los números que pudimos presentar. Hay más gastos, un gasto que no hemos considerado, y que es vital, es la actualización de los colegas de educación física. En la actualidad se habla de que hay muchos cursos, pero no hay de la especialidad de educación física, entonces es otro de los costos que se tendría que tener. Pero bueno, es como quererle poner muchas luces a nuestro traje de charro, ¿no? Por lo menos que ahorita tuviéramos traje de charro sin tantas luces. La actualización, la capacitación, importante para la parte de nuestro sector. Sí, algunos compañeros pues sí se desesperan, vamos a decirlo así. Bueno, es que ustedes hablan y han pasado años, sí, han pasado años, y más bien yo te corregiría, han pasado décadas. Desde los 70s que nosotros andamos en este holgorio, hemos encontrado repetitivamente estas cuestiones, pero también quisiéramos verlo como un área de oportunidad de seguir tocando puertas, de seguir buscando estos elementos, y afortunadamente por lo menos hemos encontrado algunos oídos receptivos en la legislatura que nos decía, no, es que no se logró nada en la anterior legislatura, que anduvieron también ahí ustedes, perdón, pero históricamente no había habido un posicionamiento y ni una petición oficial a la Secretaría de Educación Pública sobre la creación de este órgano rector, y el problema lo venimos arrastrando desde 2013, ya hubo un avance, no somos conformistas, vamos a seguirle. Y si se nos cierran puertas, abriremos otras o tocaremos otras el tiempo que sea necesario.
Así es, José Luis. Y sí, bueno, comentarles que ahorita tocaste un punto medular. Estamos tomando un modelo de presupuesto empresarial y en razón al volumen de personal se estructura la parte corporativa, que en este caso presentaremos con números la sesión que sigue, porque ese órgano rector tiene un costo también, y que sabemos que el presupuesto anda diseminado en varias áreas de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, pues aquí nosotros estamos empujando para ir aclarando estos puntos, y eso ya nos daría para la semana que entra el gran total de egreso que se requeriría para el órgano rector, porque pues en este momento no hay investigación en educación física, ¿no, doctor? Lo platicábamos dentro del esquema del sistema nacional. Sí, vamos a ser optimistas y decir que es muy magra, pero ahí va avanzando muy lentamente, porque también nos encontramos en un dilema muy grande, ya que educación física, los tomadores de decisiones, los famosos stakeholders, pues no lo tienen en claro, como bien dice el maestro Sergio Januario. Una cosa es activación y actividad física, porque de hecho así aparece en muchos de los documentos normativos, pero educación física es mucho más que eso para realmente impactar en estos números que por derecho se tiene que impactar. Pues bueno, está quedando ese compromiso, pero les vamos a dar una probadita del tema que sigue en la siguiente sesión. Sí lo quisimos hacer en 2 bloques, porque aún así falta mucho análisis, y bueno, hay muchos comentarios en el chat. Raimundo, Carmen Olmedo, recuerdo que en una época existió el concurso de materiales didácticos, creo que sigue vigente, pero no sé, al no haber un órgano rector, no se coordina y no se hace el ruido a nivel Ciudad de México, a nivel nacional, ¿no? Es una de las cosas que se quedan, que no se cacarea el huevo, porque nuestros colegas siguen haciendo cosas. Y bueno, antes se manifestaban. La famosa clase modelo de educación física a nivel nacional. Raimundo Escobar, antes había cursos de actualización para nosotros de educación física, ahora ya nos olvidaron y ya no hay nada más, efectivamente, por eso lo estamos… Lo curioso es que, fíjate, maestro Ovidio, es que sí los hay, pero en la teoría, pero en el rubro. A ver, este paquete de cursos es para educación física, pero lo irónico es que ningún curso es de educación física. Así es. No, y la plataforma donde se toma cuesta un ojo de la cara, para no decir otra parte del cuerpo, para poder tomarlo, ¿no? Pero bueno, pues entrando, ese es el compromiso que queda, costear el órgano rector, y ya tendríamos el gran costo de educación física, el ideal de educación física. Pero bueno, pues de los grandes sueños vienen grandes hechos, grandes consumaciones de proyectos, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos en grande. Dicen que el pedir no empobrece, ¿no, médico? Entonces, bueno, estamos poniendo una alternativa. Sabemos que hay otros colegas de educación física, otros grupos que están haciendo trabajos. Sumemos esfuerzos y bueno, pues qué bueno poder debatir estos trabajos con 4 o 5 grupos de colegas de educación física, pues para mejorar la propuesta, ¿no? Dicen que 3 cabezas piensan más que una, que en este caso somos 3 entes, colimense, Concefir y mexicano, que lo estamos haciendo desde hace ya un par de años, José Luis. Sí, y quedar también muy en claro que este es un colegio académico. Es que ustedes no se meten en los problemas reales, deberían de ver las horas, los escalafones, perdón. Un colegio académico, ese no es su terreno, y tenemos que ver lo que nos toca a nosotros. Nosotros vamos a hacer unos análisis muy serios, muy responsables, pero un colegio, incluso para tener, como el Colegio Mexicano, un reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública, en sus estatutos debe establecer que no puede representar ninguna bandera política, mucho menos sindical. En el momento que tú lo hagas abiertamente, te quitan el registro. Así es. Pues bueno, concluimos la parte del egreso, y bueno, ahí le vamos a dar un poquito de respuesta a Alejandro Morales de Tamaulipas. Si pasamos a la presentación, sí queremos mostrarles nuestra fuente, o sea, al final, para que vean que no es un proyecto patito. Si nos pones en pantalla,
Pues ahí está esta situación de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Ahí viene la fuente en internet, ustedes pueden investigarlo, buscarlo. Y bueno, nosotros empezamos a rastrear esta información y les vamos a dar un pequeño adelanto. En el año de 2014, si gustas pasar a la siguiente lámina. Y como decía José Luis, esta lámina tiene sus correcciones, por eso no lo vamos a presentar el día de hoy, porque aquí habla nada más de bebidas gaseosas y azucaradas, como tú decías, pero hay otro impuesto para las que son la comida chatarra que se conoce, porque tú nos dices qué término rebuscado. ¿Cómo dije? Alimentos con alto contenido. Alta densidad energética. No, pues en pocas palabras, a nivel de mi rancho es unos buenos gansitos. Chatarra, ¿sí? Unos buenos gansitos que, bueno, ahorita a ver si mi amiga Eli Manso nos invita a una Coca-Cola con charritos, ¿no? Porque ya se hambre. Pero bueno, tenemos este impuesto y nada más vean ustedes, un impuesto que en el 2014 por la situación oficial se instituye, es esta ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y como decía el profesor Alejandro Morales de Tamaulipas, este impuesto, ¿por qué se crea, José Luis? Y se le pregunta a José Luis, porque pues él es médico, está enrolado ahorita en aspectos de un proyecto en el gobierno sobre salud, y bueno, pues este impuesto se crea en el 2014. ¿Para qué, José Luis? Más bien, perdón, se modifica, porque el primer balbuceo de este IEPS viene desde el Diario Oficial de la Federación, si no me recuerdo, de diciembre del 1980. Es el primer balbuceo, pero no se establece, como ya bien tú lo mencionaste, ya establecido como tal, ya empieza en el 2013-2014. La idea de este impuesto a los productos, servicios, bla, bla, tenía la sana idea, y vamos a decir hasta la gran idea, de ser invertido en actividades que revertieran este fenómeno. Y nada más adelantamos un dato, nada más, como decimos aquí, el ligero quemón, 1 peso de impuesto por litro de bebida azucarada, nada más con eso. Que eso fue en ese año, porque la ley vigente que tengo ahorita aquí, el Diario Oficial se incrementó. Y si nosotros partimos del dato que la FAO nos da, de que México sigue siendo el consumidor más alto de bebidas carbonatadas, y por cada habitante per cápita son 160 litros, imagínense. Cada mexicano se toma 167 litros al año. Sí, bueno, el maestro Manso creo que duplica, se toma los que a mí me tocan, ahí le voy ayudando. Pero imagínense, compañeros, 160 litros por 20 millones de mexicanos. Por eso yo decía que es hasta risible la cantidad que se pide para educación física, porque la cantidad esa está hasta aquí, y lo que se pide para educación física está aquí, y eso, repito, nada más haciendo un ligero análisis, porque todavía hay que sumar a los litros de bebidas azucaradas, de las carbonatadas, de los pastelitos, de los de alta densidad. Entonces toda la bollería, que es todo un fenómeno de éxito, porque creo, si no mal recuerdo el dato, del 2009 al 2019, el consumo de estos productos aumentaron la friolera de un 54%, y más triste, en el sector rural. Sí, fíjate que acabas de tocar, resalto un punto, se crea para prevenir, o sea, que se tomen medidas o acciones preventivas. Así es. Sí, no para corregir, pero aquí está pasando que al Seguro Social, al ISSSTE, le están teniendo que dar más recursos para comprar más insulina, más marcapasos, más muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí. Tristemente ese impuesto se está mal utilizando. Exacto, ¿sí? No se sabe dónde está. Lo dice claramente el Diario Oficial, es para prevenir. Y la única acción de lo que he estado yo investigando, nada más te habla de unos pinchurrientos bebederos que se iban a poner en todas las escuelas, que fue un proyecto que fracasó, y que al día de hoy, pues ese IEPS se está aplicando en otras cosas, ¿no?
Sí, ese es un elemento vital y de gran análisis. Nosotros no mencionamos nombres porque nosotros no somos las personas indicadas jurídicamente, pero los famosos bebederos que algunos documentos oficiales nos marcan, que voy a decir los números un poquito al aire, más de 20,000, por ejemplo, nada más se establecieron 1,000, y de esos 1,000, pues prácticamente a ninguno se le dio mantenimiento. Bueno, entonces, ¿dónde van todos esos recursos que fueron derivados para esta acción? Porque hay que quedar claro que, por ejemplo, el punto de bebederos no es poner bebederos, es mantener bebederos, es limpiar cisterna, es dotar a la escuela de los elementos que desinfecten el agua. Hay que darle mantenimiento. Pues sí, se ven bien bonitos algunos, como tristemente, como siempre decimos, estamos en la trinchera en las escuelas y vemos los bebederos, pero están inservibles porque nunca hubo un proyecto que les dio seguimiento de mantenimiento. Ok, pues esto es un poquito de introducción a lo que vamos a ver. Exacto. El siguiente programa, porque todo esto debe tener un sustento de ley. Nada más, si me pones la última lámina, no, la anterior, por favor, donde se habla de los años ahí. 2014 se recabaron 60,100 millones de pesos, 400,000. En 2015 subió a 67,000 millones, en 2016 72,000 millones de pesos y en el 2017 76,000 millones. En lugar de que se frenara el consumo de bebidas, pues, al parecer se siguió incrementando, pero bueno, son políticas públicas que se han lanzado y realmente no se han aplicado pues las medidas que concienticen a la gente de no tomar tanto refresco, ¿verdad? Ay, pero un refresquito ahorita caería a todo dar. Pero bueno, José Luis, estamos llegando al final de este programa. Colegas, les quisimos mostrar la primera parte de los números y bueno, dentro de 8 días estaremos presentando conclusiones y donde vemos toda esa factibilidad. Por eso hablamos en un inicio de lo que es la factibilidad. Y es un proyecto muy factible, lógicamente si lográramos hacer entender a nuestros tomadores de decisiones que ese impuesto lo aplicaran para lo que se generó, ¿no, José Luis? Para cerrar el programa, ¿qué pudieras concretar? Dice por ahí un adagio: si me lo enseñas, quizá lo recuerde; si me lo muestras, muy probablemente lo recuerde; pero si me formas parte de esa vivencia, seguramente lo recordaré. Y eso lo hago porque no es decirle al niño, no tome refresco, no tomes esto, es que lo vea. Pero pues si yo, educador físico, parezco general con el pelotón al frente, pues como que no soy la gran imagen de la educación física. Claro, con mucho respeto, porque también recuerda en el terreno médico, no necesariamente si ya por genética soy obeso, voy a ser un gordito siempre, pero con salud. Claro. Como su servidor, que ya está bastante gordito. Pero pues tú no tomas refrescos. No, si supieras lo que te diría mi esposa de mis refrescos desde el desayuno. Ok, pues colegas, les agradecemos el que nos hayan sintonizado. Esperemos que vean la fundamentación de nuestro proyecto. Y bueno, dentro de 8 días estaremos presentándole conclusiones. Agradecemos su participación en el chat. Y bueno, les recordamos la importancia todo lo que nos ayuda, que este programa lo compartan entre todos sus conocidos. Iván Reyes, gracias en la producción. Juan Manso y familia, gracias por echarnos porros el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego, buen provecho.